Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar platicando de temas fiscales y también de economía y finanzas con Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros. Belén, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, a todos bien. los que nos escuchan. Pues bueno, ya estamos en plenas vacaciones, ¿no? Pero pues ya sabemos y traemos ya en la mente el tema del regreso a clases. Y bueno, pues Jorge, como sabes bien, la ley de ISR contempla un rubro que son las deducciones personales, entre las que se encuentran diversos temas, ¿no? Se encuentran los servicios funerarios, las aportaciones a los planes de retiro y otros conceptos. Pero uno de los conceptos que están incluidos en este artículo es el de la educación. Y entonces la autoridad nos da la opción o la oportunidad de deducir parte de la colegiatura que pagamos por la educación de nuestros hijos, ¿no? Esta, esta reforma o este decreto se emitió en el 2011, en un año en pleno sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y desde ese entonces los montos no se han actualizado. La inflación en la educación ha sido de más del 49%, casi un 50%, y los montos que tenemos permitido deducir por el concepto de educación han permanecido constantes. Entonces, aquí sería pues hacer un llamado a las autoridades pertinentes y a los legisladores, sobre todo, que son los que impulsan las reformas o actualizaciones a las leyes, a que revisen, porque pues verdaderamente esto es algo que pega en el gasto familiar, impacta de una manera muy considerable. Para que te des una idea de lo que yo hablo, eh, en el nivel primaria, la deducción permitida en este 2023 es de 12,900 pesos, cuando debería de ser de 21,884. En el caso de educación preescolar es de 14,200, cuando debería de ser de 24,089. Es una diferencia de 5,237 pesos, que es bastante significativa. En cuanto a la secundaria, la deducción permitida es de 19,900 y tiene una diferencia de 17,457 pesos, debería de ser de 33,752. Ya si nos vamos a los niveles de bachilleratos técnicos profesionales, estamos hablando de 29,000 pesos, eh, lo que nos deberían de dejar reducir, y solamente podemos deducir 17,100 pesos, ¿no? Eh, es muy importante el factor inflacionario que ha tenido la educación en este país, la educación privada. Y bueno, pues hoy por hoy representa casi una décima parte del gasto corriente familiar, y esto lo dice el INEGI en su encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022. Entonces, pues es un llamado, como te digo, a las autoridades, por un lado, y a los legisladores, sobre todo, para reformar lo que se tenga que reformar y se actualicen estos montos y se apoye y se incentive la educación privada. Y por otro lado, a los padres de familia, pues a poner especial atención a este tipo de temas, ya que pues la educación, eh, por lo que hemos visto a través de los años, la educación nunca baja de precio, al contrario, siempre sube y siempre sube más que la inflación. Entonces, si pueden prever a través del ahorro para proyectos educativos, pues siempre va a ser algo que les va a beneficiar, ¿no? Sí, efectivamente, y en ese sentido, Belén, es importante tomar en cuenta que estas deducciones deberían de ser tanto en lo educativo como en muchos otros rubros, precisamente para incentivar el pago de impuestos. Es decir, si te dan mayores beneficios fiscales a los contribuyentes, a nosotros los contribuyentes nos dan mayores beneficios fiscales, pues de alguna u otra forma dices, bueno, no hay problema que los pague. ¿Por qué? Porque si lo pago, voy a tener una deducción y pagando esto, pagando el otro, llevando a cabo todo esto, voy a pagar más impuestos o voy a pagar los impuestos totalmente que tengo que pagar, pero sé que me está retribuyendo el Estado mexicano, el gobierno me está retribuyendo también en el esfuerzo que yo estoy llevando a cabo. Y aquí estamos hablando
de temas que son prioritarios en el desarrollo integral de la sociedad, como es la educación, por ejemplo, que lo estás indicando, Belén. Igualmente sería el caso del sector salud, ¿no? Todo lo que son médicos, medicina, bueno, las medicinas no tienen IVA, ¿no? Todavía está este punto, pero los médicos tampoco causan IVA, hasta donde tengo entendido, ¿no? Pero, insisto, que fueran deducibles incluso también todo esto que pueda tener una mayor deducibilidad, porque estamos hablando de la integración social de todos los mexicanos. Exacto. Y mientras el gobierno no pueda proveer de educación de calidad para el 100% de los niños, tiene que incentivar el hecho de que los padres tengan que recurrir, porque muchas veces es por gusto, pero también conozco muchos casos que son por necesidad, porque ya no hay cupo en las escuelas públicas. Entonces hay familias que están sufriendo la carga de el pago de una colegiatura de una escuela privada por no tener una escuela pública a la cual llevar a sus hijos. Y bueno, pues sería muy bueno que los apoyaran con este tipo de deducciones que sobre todo apoyan mucho a los asalariados, a las personas que ganan por sueldos y salarios, que al final de su declaración, de su año fiscal, al momento de meter su declaración, meten esto como una deducción personal y bueno, les impacta y a veces hasta les genera una recuperación de impuestos, ¿no? Claro que sí, Belén, pues muy buen tema nos traes y sobre todo muy ad hoc a los tiempos en los que estamos. Ya no estamos hablando en estos momentos de libros de texto, afortunadamente, pero sí de material educativo que es importante para la salud financiera de cada uno de nosotros, que es el regreso a clases y el gran costo que esto conlleva, Belén. Pues como Sí. siempre, muchísimas gracias, ¿no? Te localizan. Gracias a ti, Jorge. Me pueden localizar en mis redes sociales como Belén Remes. Estoy en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Con muchísimo gusto para recibirlos por ahí. Claro que sí, muchas gracias a Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros, hablando de economía y finanzas. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.